Qué gusto volver a verlos en su programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la justicia cívica y de cómo a través de la implementación de esta justicia cívica se puede implementar la cultura de paz. Y para ello contamos con la especialista en la materia, la licenciada Mayra Hernández Maciel, quien es coordinadora de las iniciativas de Policía Metropolitana de Investigación y Sistema Metropolitano de Justicia Cívica. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, te agradezco mucho, Marta Laura. Pues la pregunta obligada, ¿qué es justicia cívica para que la gente que nos está sintonizando sepa y conozca sobre las bondades de la justicia cívica? Mira, justicia cívica en términos ciudadanos es una estrategia de prevención, sobre todo para solucionar los conflictos cotidianos. ¿Qué tiene que ver esto? Que aquellos conflictos que ocurren en la comunidad se puedan desactivar principalmente a través de la cultura de la paz, como bien lo comentas, pero también que se puedan autogestionar con un enfoque de la policía orientada a la solución de los problemas, entendiendo que intervenciones oportunas nos ayudan a desactivar conductas delictivas o actos de violencia. Ok, entonces lo que entiendo es como una prevención también del delito, más allá de que trae como consecuencia el originar la cultura de paz, ¿verdad? Es correcto. Pero ¿cómo se logra esto? Mira, principalmente tiene que ver, bueno, en el 2019, te pongo un poquito de contexto, ¿Sí? Se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es una incorporación del trabajo del policía como facilitador de la vida social, pero también la incorporación de estas audiencias públicas que vienen también siendo una inspiración del sistema de justicia penal, y principalmente están enfocadas a que haya un trabajo en equipo dentro de los gobiernos municipales. ¿Qué es esto? La actuación oportuna del policía que puede llegar a desactivar un conflicto a través de la mediación. La otra parte que tiene que ver con el rol que juegan los jueces cívicos, anteriormente jueces calificadores, ahora jueces cívicos. También decirte que esa es una parte muy importante porque municipios como San Nicolás de los Garza lanza una convocatoria ciudadana para que la sociedad civil o los estudiantes o los abogados profesionistas recién egresados puedan participar y ser parte de esa estrategia, digamos que de justicia cívica. Y tiene que ver también con todo el seguimiento multidisciplinario de sociedad civil, pero también interinstitucional, de cómo colaboran las dependencias de prevención del delito y los programas sociales, sobre todo para que esto no quede en que yo, juez cívico, dicté una audiencia y de acuerdo al reglamento de justicia cívica puse una sanción, sino todo un seguimiento que tenga que ver cómo construir la paz, pero también la reconstrucción del tejido social en comunidad. Mencionaste muchos actores que intervienen, ¿verdad? Como la policía y el juez cívico. La policía, me imagino que pues es parte fundamental de este eslabón para que tenga pues éxito, ¿verdad? Porque son el primer contacto que tiene con la comunidad. El tener estas técnicas y habilidades en los procesos de cómo dialogar y llegar al momento, en el momento oportuno en donde el conflicto está, pues realmente en una escalada del conflicto complicado, ¿verdad? Hace que los policías, si tuvieran o tienen, como se están capacitando, más herramientas, pudiera ser realmente la columna vertebral del éxito de esta justicia cívica. ¿Es Totalmente, totalmente. Eso tiene que ver con empoderar el rol de la policía en la comunidad, porque también tú recordarás que también está el trabajo de los ciudadanos en la coproducción de las estrategias de seguridad ciudadana. Entonces, una parte muy importante de esta intervención del policía es que insistimos que siempre la mejor arma del policía no es su arma de cargo, es el diálogo. Claro. Y es cómo llevan a cabo estas intervenciones. Justamente tenemos 2 semanas trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y con 100 policías del país, principalmente en técnicas de mediación policial y manejo de crisis, porque creemos que el policía tiene que contar con las herramientas para poder desactivar estos conflictos. Tú te vas a los datos, la ENSU recién publicada por el INEGI hace un par de semanas, nos habla que los conflictos cotidianos en la comunidad se producen el 73% por los vecinos. Hay municipios donde es el 90%, por ejemplo, el caso de Santa Catarina, aquí en Nuevo León, pero también nos habla de una oportunidad muy importante, nos habla que estos conflictos se resuelven en la mayoría de los casos, casi el 54%, a través del diálogo. Entonces, por eso es importante empoderar al policía junto con la comunidad para resolver conflictos cotidianos de problemas entre vecinos, que siempre queremos resolverlo con la policía. Bueno, hay una nueva forma que es la mediación, que es el diálogo. Y es que esto tiene mucho que ver con el darles el protagonismo a las personas, de resolver sus conflictos, ¿verdad? Entonces, en lugar
Decir, bueno, cuando me ha tocado a mí preguntarles, bueno, ¿y usted ya platicó con su vecino? No, pues para eso está usted. No, es al contrario, es el cambiar ese paradigma de, para eso está el diálogo. Si bien es cierto, a lo mejor no pueden entablar un diálogo en el que se haga de una forma cordial, amistosa, en un orden, pues existiría una tercera persona que pudiera canalizar esta posibilidad de sentarse a dialogar. Y qué bueno que lo que comentabas ahorita, que ahora sí que el arma del policía no es su arma que tiene, que porta, sino correcto, es el diálogo, ¿verdad? La posibilidad de entablar esa comunicación. Y también platicaba sobre este aspecto de todos los que están involucrados. Es cierto, el juez cívico, qué función tiene para que la gente también pueda saber qué es, o sea, en el momento dado que yo llego con un juez cívico, ¿en qué momento llego con un juez cívico y por qué llegaría con un juez cívico? Mira, hay varias maneras de llegar con el juez cívico, inclusive, bueno, la primera, la que es la tradicional, es yo persona cometo una falta administrativa por la que soy puesta a disposición, ya sea por un policía o a través de una queja, y el juez cívico es esta figura sobre todo que se empodera para ayudarlo a entender cómo resolver los conflictos y que esos conflictos se resuelvan con la escucha activa de las personas. ¿Qué tiene que ver esto? Con atender las causas y las consecuencias de por qué una falta digamos que se ocasionó. Principalmente, pues bueno, no es algo desconocido en el país. La mayor parte de faltas administrativas están ocasionadas principalmente por temas de consumo de droga, consumo de alcohol en la vía pública, riñas que empiezan con una carne asada y después terminan en un pleito y terminan en sangre. Entonces, eso tiene que ver con que el juez cívico tiene que escuchar a las partes para, a partir de entender sus problemas, ayudar a que justamente, como dices tú, empoderarlos en la solución de sus conflictos. Pero también el juez cívico tiene que hay una parte que también es muy interesante, que es la queja ciudadana, el ruido excesivo. Eso es un problema que tenemos en la zona metropolitana y a nivel país. Bueno, en vez de yo hablarle al policía para que el policía a las 3 de la mañana venga a callar a mi vecino, yo vecino estoy empoderado para resolver el conflicto. Entonces, ya sea que yo vaya y le toque a mi vecino muy amablemente y le explique las reglas de convivencia, y en esa parte creo que es muy valioso la intervención de los vecinos corresponsables en su comunidad. La otra tiene que ver también con que yo pongo una queja ciudadana ante un juzgado cívico, y el juzgado cívico simplemente va a citar a las partes en conflicto y va a ayudar a la mediación. Que esta parte es bien importante porque además los jueces cívicos, y aquí también quiero hacer un reconocimiento al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, los jueces cívicos han sido certificados por Instituto de Mecanismos Alternativos para ser facilitadores en los MAS. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie que no cumpla la certificación no puede llevar a tener estas herramientas que son para la mediación. Entonces, también decir que son punta de lanza a nivel país, son los primeros jueces cívicos del país en ser certificados, y esto ayuda a que el juez cívico, como es un abogado, no solamente lea el reglamento de justicia cívica y diga, de acuerdo a la falta administrativa regulada en el artículo 5, yo te condeno a pagar una multa o yo te condeno al arresto. No, que hay otras alternativas. Exacto, que el castigo no sea la primera alternativa, sino la responsabilización correcto, de la persona, ¿verdad? Tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos y retomamos este tema. Claro que sí. Ya estamos de regreso en tu programa, En Mis Zapatos, y estamos platicando de la justicia cívica con la maestra Mayra Hernández Maciel. Platicábamos de esta importancia de conocer la justicia cívica, qué es la justicia cívica, y que la comunidad haga uso de empoderarse para resolver sus propios conflictos. ¿Cómo se pueden resolver estos conflictos dentro de la comunidad, y cuáles son esos conflictos cotidianos que se tienen, que platicábamos un poquito antes del corte, pero pudiéramos ahondar un poquito más sobre eso? Claro, mira, justamente yo quiero poner una experiencia que todos conocemos, una parte de participación ciudadana. El Consejo de Vecinos de Distrito TEC es un consejo de vecinos, sobre todo muy corresponsable en el trabajo de día a día de la comunidad, de la construcción de la paz y del trabajo con la policía. Una parte muy importante es que yo, vecino,
Si estoy teniendo un conflicto cotidiano con mi otro vecino, ¿qué es un conflicto cotidiano en la comunidad? Lo de siempre. Me tiró la basura, las popis del perro en el parque, el estacionamiento, el ruido, resulta que es una carne asada domingo 3 de la mañana. Y pongo 2 ejemplos de vecinos. Uno es 911, yo quiero que venga la policía a callar a mi vecino. Y el otro enfoque es lo que hace un vecino corresponsable y es cómo desactivamos esto. Simplemente es dialogar con su otro vecino. A ver, no nos tenemos que olvidar, y creo que el COVID y la pandemia nos ha puesto un área de oportunidad muy importante para la solución de los conflictos. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo cada vez más entre nosotros. Ya no es como que yo me salía a las 7 de la mañana a mi trabajo, regresaba a las 8 y ya no sabía qué pasaba el resto del día. Exacto. Entonces, eso es bien importante porque ¿qué hace el Consejo de Vecinos de Distrito TEC? Justamente promueve, difunde en sus colonias que hay una manera distinta de resolver las cosas a través de la mediación, a través del diálogo. Y el policía, como este facilitador, que es un tercero imparcial, ayuda sobre todo a que las partes, por el simple hecho de ser autoridad, ayuda a que las partes puedan conciliar sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera tradicional tendríamos que estar llevando, por ejemplo, el policía tendría que estar llevando a la barandilla o ante un juzgado cívico a los vecinos porque no logran ponerse de acuerdo, a resolver el conflicto de raíz en el momento en el que él ayuda a que las partes dialoguen. Entonces, esta es una parte muy importante del por qué tiene que intervenir la comunidad y que la comunidad también puede hacer uso de esta estrategia que tiene que ver con crear cultura de paz. Pero a ver, yo como miembro de la comunidad tengo el problema y quiero platicar con mi vecino, pero tengo miedo de cómo vaya a reaccionar y no puedo hacer, no me atrevo. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, mira, una parte muy importante es que puede poner una queja ciudadana o no necesariamente una queja, puede ir a un juzgado cívico. Juzgados cívicos hay en cualquier municipio, digamos que de la zona metropolitana. Si ocupan consultar directamente la sede, nos pueden escribir a la página del Consejo Metropolitano de Justicia Cívica y ahí les proporcionamos datos del director de Justicia Cívica o del coordinador de jueces y ellos les ayudan. Entonces, yo vecino, si no tengo buena relación o sé que mi vecino es conflictivo y no escucha, bueno, yo puedo pedirle a un servidor público que se llama juez cívico que me ayude a resolver el conflicto. Entonces, los jueces cívicos están preparados sobre todo para escuchar al ciudadano, entender sus problemas y buscar la mejor manera de solucionar el conflicto. Qué importante es esto que comentas, porque normalmente cuando escuchamos la palabra juez, pensamos que va a ser un castigo, una sentencia, claro, una imposición. Y lo que acabas de decir es, el juez te va a ayudar a resolver el conflicto mediante el diálogo. Es totalmente romper un paradigma de lo que pensamos al escuchar la palabra juez, ¿verdad? Entonces, claro, porque normalmente dice, bueno, el juez va a crear, me van a presentar el caso jurídico y yo lo voy a resolver conforme a derecho. Y aquí es realmente su función de pacificar para que si tú quieres resolver tu conflicto con tu vecino, pero no lo puedes hacer directamente, que eso sería lo mejor, ¿verdad? Primera opción, tengas esa posibilidad entonces de acudir a una tercera persona, que es el juez cívico, y que te ayude a resolver ese conflicto. ¿Qué pasa si no llegaran a resolver un conflicto a través de esta vía? Mira, también algo muy importante decir que, bueno, todo nuestro mundo se ha vuelto virtual. También pueden contactar a los jueces cívicos de manera virtual. Excelente. Si yo no me quiero mover porque tengo que ir, implica que tengo que perder tiempo en el trayecto o por la pandemia no quiero salir de mi casa, puede contactar al juez cívico y se puede hacer una videollamada en la cual se busca solucionar el conflicto. Los jueces cívicos, justamente por eso la certificación en mecanismos alternativos, son personas que cuentan con las herramientas necesarias para poder desactivar este conflicto, por eso la importancia de la mediación. Esto tiene que ver con que no hemos conocido hasta el momento ningún caso que no se haya podido resolver a través de mediación, a través de escuchar a las partes, sobre todo porque tenemos que entender los derechos de la tercera persona y los derechos que yo también tengo en una comunidad. Efectivamente, o sea, realmente esta herramienta es sumamente importante y como dices, al alcance de un clic, en la comodidad de mi casa, claro, puedo yo acceder a esta posibilidad y con la pandemia creo que nos ha dado muy buenas alternativas donde no nos tenemos que trasladar a otro lugar para ni siquiera invertir tanto tiempo, ¿verdad? Porque tienes
dentro de la computadora la posibilidad de platicarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos y seguimos platicando sobre este tema. Ya estamos de regreso en tu programa, En Mis Zapatos. Seguimos platicando sobre la justicia cívica y cómo su implementación fomenta la cultura de paz. Si los ciudadanos quieren cooperar, quieren empoderarse, quieren resolver su conflicto a través de esto, ¿cuál sería entonces el camino y el procedimiento a seguir y en qué municipios se puede implementar esto? Mira, básicamente es una estrategia nacional. Que se implementa ya casi en la mayoría de los municipios del país, justamente por esa implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero también destacar en Nuevo León lo que se ha hecho en la zona metropolitana, porque también ha sido disruptivo, pero sobre todo ha sido cómo conectamos a las partes, que no es solamente el trabajo de los servidores públicos, sino cómo puede ayudar la comunidad y la sociedad civil y también la academia, digamos que en este abordaje de la justicia cotidiana, que es justicia cívica. Una parte muy importante de estos municipios pues son los 10 municipios de la zona metropolitana: Apodaca, Escobedo, Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Juárez, Guadalupe, Santiago, y estos municipios lo que trabajan es en un procedimiento homologado. Te platico que es un día a día de un juzgado cívico. Por ejemplo, yo, policía, pongo una puesta a disposición de una persona que encontré porque se pelearon, riña, lo más típico que nos pasa, riña. Esta persona, además de recibir una atención médica de primeros auxilios, de corroborar que tenga las condiciones óptimas para la audiencia, pasa por una evaluación del riesgo. ¿Qué son las evaluaciones del riesgo? Es justamente identificar las causas detonadoras de la violencia para poder prevenir que no vaya a terminar escalando después a un delito. Luego entonces también el juez cívico escucha a las partes, oye, ¿por qué se produjo este problema? Y entiende cuál es la causa de raíz. Entonces, el juez cívico, digamos que en su trabajo prioriza las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? El juez cívico tiene que poner como última instancia el arresto, porque si no estaríamos hablando de la puerta giratoria. Comúnmente vamos a estar entrando y saliendo de la barandilla sin resolver los conflictos. Entonces, el juez cívico busca que las partes puedan arreglar su conflicto a través de la mediación. En este caso también se trabaja con sociedad civil, donde sociedad civil también apoya con su capacidad instalada y ayuda sobre todo a entender esas problemáticas. Pero una parte muy importante de la solución de los conflictos en un juzgado cívico por la misma comunidad es que yo, ciudadano, dejo de hablarle a la policía o dejo de poner una denuncia. ¿Por qué? Porque mi vecino me tiró la basura. ¿Y dónde está mi capacidad de resolver el conflicto? Entonces, aquí buscas apoyo con el juez cívico escucha a las partes, les hace saber las reglas de convivencia y las partes dialogan y se ponen de acuerdo. Sobre todo porque si no los resolveríamos de esa manera, comúnmente el problema se haría más grande. Entonces, ese es el trabajo que se hace de un juzgado cívico. Además, los jueces cívicos trabajan muy vinculados con las áreas de participación ciudadana, sobre todo porque tiene que ver con difundir la cultura de la paz, la cultura de la legalidad, y que, como tú bien lo comentas, no es la sede de un juzgado cívico, no es el rol de un juez rudo, es un juez que está construyendo empatía y que está construyendo cómo resolver el conflicto. Claro, y aunado a esto me imagino que también tienen participación los centros de mediación municipales, que también tienen su certificación por parte del Poder Judicial y tienen facilitadores, mediadores certificados por el Poder Judicial. Fíjate que esa es una parte muy importante porque, por ejemplo, hablábamos del procedimiento tradicional, donde tú vas directamente con el juez cívico. Bueno, muchos de los problemas o los conflictos cotidianos, hasta de las denuncias que hacemos ante Fiscalía, se pueden resolver a través de los centros de mediación municipal, justamente porque es un tema de mediar, de conciliar el conflicto. Entonces, estos centros de mediación juegan un rol muy importante en la impartición de justicia cívica porque ayudan sobre todo al juez cívico a entender que hay otras alternativas más allá del arresto, más allá de la multa económica, y que es la mediación entre las partes. También una parte muy importante, como ya lo comentábamos, es que también los jueces cívicos pueden ser certificados por el Poder Judicial y pueden incorporar este procedimiento de mediación a sus audiencias, y creo que es lo más valioso,
porque es la manera en la que estamos transformando la justicia cotidiana a escuchar a las partes y a entenderlas para resolver de raíz los problemas. Y es que eso es lo más importante, resolver los problemas de raíz, porque ¿quién mejor sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita, cómo pueden hacer su traje a la medida que solucione el conflicto? Pues las personas que están involucradas, ¿verdad? Los jueces cívicos, los mediadores, una autoridad puede escuchar y resolver conforme a derecho, pero realmente no puede conocer de viva voz lo que está sucediendo en ese momento porque no lo está viviendo directamente la persona, ¿verdad? Entonces, claro. Para que la gente que nos está escuchando, el entender lo que es la justicia cívica es ayudar a resolver los conflictos, empoderándonos nosotros como ciudadanos para la resolución del conflicto está en nuestras manos. Correcto. Si no es posible hacerlo directamente, puedo yo acudir a un juez cívico. No tiene que ser presencial, puede ser a través de la manera virtual, con las tecnologías de la comunicación, y me van a atender de una manera totalmente igual que si yo estuviera presencialmente. Y me van a ayudar a entablar una comunicación con mi vecino el objeto es resolver el conflicto y que podamos seguir siendo buenos vecinos, ¿verdad? Por ahí dicen que más vale un buen vecino que un buen pariente porque a lo mejor el pariente no lo ves tan seguido y al vecino lo tienes a un lado. Y ahorita más con la pandemia esto se ha se ha intensificado más, ¿verdad?, los conflictos. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, ¿algún mensaje que les quieras comentar a las personas que nos están escuchando? Pues bueno, abrirle las puertas tanto de lo que se está haciendo en el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica, lo que hace también el Poder Judicial, lo que hace la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, y entender que hay mecanismos distintos que pensar en la cárcel, que pensar en una denuncia, que pensar en hablarle a una patrulla o en hablarle a un policía. O sea que entre nosotros como ciudadanos está la solución del conflicto. Si alguno de ellos tuviera interés en cómo llevar a su comunidad o a sus colonias, oye, yo le quiero platicar a un vecino qué es justicia cívica porque vi el programa En tus zapatos, nos pueden escribir con muchísimo gusto a las redes sociales, ya sea que se metan a Facebook y le pongan Consejo Metropolitano de Justicia Cívica o al correo súmate@consejojusticiacivica.mx y nos pueden escribir. Tenemos toda la disponibilidad justamente porque lo que nos interesa es empoderar al ciudadano para que pueda resolver sus conflictos. Pues muchísimas gracias y pues ya nos diste una idea para crear brigadas donde podemos pues compartir toda esta información a la comunidad y que pues que la comunidad levante la mano y pues ahí estarán, ¿verdad? Es correcto y siempre serán bienvenidos. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y contactos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En mis zapatos.